El mar se autoabastece y siempre lo ha hecho, un sistema en el que los organismos que residen allí retribuyen al bioma mucho después de su muerte. Este es precisamente el propósito de la caída de una ballena, el fenómeno en el que el cadáver de dicho mamífero se hunde hasta el fondo del océano para alimentar a otras criaturas acuáticas durante su lento proceso de descomposición. A principios de año, un equipo de biólogos marinos y yo pasamos la mayor parte de 3 meses estudiando el cadáver de una ballena al que llamamos Titus. Nuestro interés se debía a que el cadáver se había asentado en aguas mucho menos profundas de lo esperado para un evento de tal magnitud. El consenso fue que la enfermedad había impulsado a la criatura a desviarse de su ruta migratoria, donde finalmente murió, varada, pero no sola, descansando entre los muchos organismos que harían su peregrinación para darse un festín con sus restos. Durante las primeras semanas de nuestro estudio este proceso se desarrolló como se esperaba. La llegada de varias especies de tiburones, crustáceos, gusanos y focas fue documentada mediante expediciones submarinas y en vehículos operados a distancia. Fue solo cuando el estado de descomposición de Titus pareció disminuir, incluso detenerse por completo, que nuestro equipo notó que algo había cambiado con la caída. ¿Había cambiado, o había estado equivocado desde el principio? Un estado que se reveló tan gradualmente que solo nos dimos cuenta cuando ya era demasiado tarde para liberarnos de sus garras. Los animales que acudían a Tito para comer ya no se separaban de su lado. Sus bocas se unían a él en perpetua unión. A pesar de esto, el cadáver ya no menguaba, luciendo prácticamente igual que lo habíamos encontrado. Una caverna abierta en su lado izquierdo por donde brillaba la caja torácica, un ojo carcomido hasta convertirse en un pozo destrozado, el otro mirando fijamente a las profundidades como si aún pudiera ver. Esta inexplicable éxtasis nos fascinaba y alarmaba más cada día que pasaba. Debe ser algún parásito o enfermedad, teorizó mi colega Demetriou. Lo que sea que mató a la ballena está provocando este nuevo comportamiento en los carroñeros. No se comen el cuerpo, solo realizan un comportamiento similar. Por eso hay menos deterioro del que esperaríamos ver después de la muerte. Otro miembro del equipo, Reynolds, dijo, es más que eso. La ballena ha crecido. Los demás nos reímos, pensando que debía de llevar tanto tiempo trabajando que sus ojos habían empezado a engañarla. Hay algo hipnótico en el mar, incluso estando en tierra, con solo pensarlo. Fue lo que me atrajo del trabajo. La fascinación por cosas que incluso los expertos apenas empiezan a comprender y probablemente nunca lo harán del todo. A veces uno se deja llevar por todo. Yo sé que me ha pasado antes. Les digo que la ballena ha crecido, insistió Reynolds. Alrededor de 30 centímetros de largo. No es mucho, pero es innegablemente más grande que antes, y no debería serlo. No me crean. Miren nuestras imágenes más recientes y compárenlas con las primeras que tomamos al principio. Tenía razón, y no puedo explicar cómo lo pasamos por alto. Todos habíamos dedicado el mismo tiempo y esfuerzo al estudio, deberíamos haber visto la alteración como ella. Pero quizás sí, y simplemente no quisimos considerar las implicaciones del hecho. Lo extraño de todo. Parásitos, repitió Demetriou con satisfacción. Están hinchando el tejido. Haciéndolo parecer expandido. Reynolds negó con la cabeza. No. No es eso. Se puede ver que ninguno de los animales alrededor de la ballena ha muerto ni ha perdido mucho peso, y lo poco que han perdido no es por inanición. ¿Y luego qué? Pregunté. Yo ya sabía lo que iba a decir, pero era tan imposible que no quería expresarlo yo mismo, sugerirlo como una realidad. Titus se alimenta de los animales que tiene pegados, dijo Reynolds. No me preguntes cómo, pero así es. No es la ballena, insistió Demetriou con vehemencia. Está muerta. Quizás algo dentro esté atacando a los carroñeros, pero ¿por qué pensarías que es la ballena misma? Reynolds no pudo responder, pero había una convicción en sus ojos que sabía que no se podía discutir. Enviaremos el ROF a buscar otra muestra de tejido, dije. Entonces podremos analizarla y ver qué ha cambiado. Para demostrar quién tenía razón, quise decirlo, pero no lo hice. Los demás miembros del equipo coincidieron en que este era el mejor enfoque, ya que era la opción menos invasiva y la más segura para todos. Sin embargo, Reynolds no estaba satisfecho con la sugerencia. Quiero acercarme, dijo. Necesito ver con mis propios ojos qué está pasando. ¿Te refieres a llevar el submarino de nuevo allí? Pregunté.
Claro, podemos hacerlo eventualmente, pero el ROV nos dará datos mucho más útiles. Podemos capturar uno de los especímenes más pequeños que se alimentan de la ballena para analizarlo en busca de parásitos o enfermedades. Demetriou y Barden asentían al mismo tiempo que decían eso, pero Reynolds había girado la cabeza en un ángulo obstinado y un músculo de su mandíbula se contraía salvajemente. Mira, dije. Nuestra última expedición fue hace apenas 2 semanas. Dudo que haya ocurrido nada desde entonces que sea visible a simple vista. Reynolds tamborileó con su mano derecha sobre un escritorio cercano. Podríamos sumergirnos hasta allí, dijo. El agua es bastante baja. No es buena idea, dijo Barden. Hay tiburones y otros depredadores que se alimentan de la ballena y que podrían atacarnos si les apetece. He buceado con tiburones antes, pero no es algo que recomendaría sin reservas. Son impredecibles. Además, podríamos acabar perturbando a los demás carroñeros, alterando el proceso natural. Eso alteraría nuestros hallazgos. Reynolds se levantó de su silla y comenzó a caminar de un lado a otro por el laboratorio, mientras Barden la observaba con pensativa inquietud. No bucees, dije. Si Demetriou tiene razón, entonces no es seguro acercarse tanto a la ballena, ni siquiera con equipo de protección. Más vale prevenir que curar. Lo sabes. Al ver cómo se distorsionaba el rostro obstinado de Reynolds, sentí una punzada de inquietud, incapaz de comprender por qué estaba tan empeñada en esa idea cuando ella sabía más. Bien, dijo ella. No te lances. Salió por la puerta del laboratorio, dejándola cerrar de golpe en el marco detrás de ella. Barden se estremeció y rió temblorosamente. ¡Ay! Dijo. ¿Qué le pasa? Está obsesionada, dijo Demetriou, con el labio fruncido. Apenas ha descansado desde que empezamos. Se salta comidas. No duerme. Si quieres saber mi opinión, no tiene nada que ver con el trabajo. ¿Qué quieres decir? Pregunté. ¿Te refieres a problemas de salud mental? ¿Problemas familiares? Demetriou se encogió de hombros. No lo sé. Pero algo es algo. La otra noche hablaba del canto de las ballenas que hemos estado escuchando en nuestros últimos viajes, y decía que cree que está relacionado con la caída. Obviamente, no tiene sentido. Será mejor que la vigiles, Eaney. La conoces mejor que todos nosotros. Suspiré, consciente de la acusación en la voz de Demetriou. Ella es tu problema, quiso decir, no el nuestro. Si hubiera pasado algo, me lo habría dicho, dije. Reynolds no es de las que guardan secretos. Creo que es solo por el estudio, lo raro que es todo. No puedo culparla por estar un poco inquieta. Yo también. Si hay una enfermedad infecciosa o un problema parasitario ahí abajo, necesitaremos ayuda externa. Pero ella no cree que sea eso, dijo Demetriou. Ya la oíste. Cree que la ballena sigue viva, de alguna manera. No me digas que esa es una forma normal de pensar. Ella me miró de una manera casi sospechosa, como si creyera que yo estaba implícito en encubrir algún secreto. Seguro que solo está cansada y un poco paranoica como todos nosotros, dije. Dejemos esto por ahora. Enviaremos a Mercucio en los próximos días. ¿Te parece bien? Mercutio fue nuestro ROV, pilotado principalmente por Demetriou, quien tenía experiencia en ingeniería. Me parece bien, dijo ella, cediendo un poco. Pero yo no soy el problema, ¿recuerdas? A mediados de semana, zarpamos en el RV Silvia, el barco de investigación del equipo, desde donde dirigiríamos a Mercutio hacia la cascada. Todo el equipo estaba inquieto por los nervios y la emoción, como siempre que estábamos a punto de descubrir algo. Sorprendí a Demetriou lanzándole miradas despectivas a Reynolds a través del panel de control y negué con la cabeza. Antes de emprender nuestra aventura, volví a tomar a Demetriou aparte. Pórtate bien hoy. Grabaremos la expedición y, además, habrá otros miembros de la tripulación a bordo para asegurarnos de que todo marche sobre ruedas. No queremos causar una mala impresión. Ya creen que nos estamos volviendo locos aquí solos en las instalaciones. Demetriou resopló ante esto y apartó su hombro de debajo de mi mano. Díselo a Reynolds, no a mí. Ella será la que nos avergüence a todos. Sigue hablando de esa teoría descabellada, ¿sabes? Hablaré con ella, dije irritado. Pero necesitas concentrarte en tu trabajo y no en este conflicto sin sentido. Llevas meses teniendo problemas con Reynolds, desde antes de que todo esto empezara, y me estoy cansando, Rea. Recuerda lo importante.
Reynolds, por su parte, permaneció en silencio mientras el barco zarpaba del centro de investigación y bajaba a Mercutio al agua. Se sentó a observar los monitores de la sala de control mientras el entorno del ROV llenaba la pantalla, inclinándose hacia adelante con la barbilla apoyada en el puño al ver a la ballena muerta, Titus. El cadáver bullía con animales festivos, y otros más volaban en círculos a la distancia, decidiendo su lugar en el cuerpo. Sigo sin entender cómo no se mueren de hambre, dijo Barden de repente. Al menos algunos deberían haberlo hecho, ¿no? Supongo que es una especie de relación simbiótica, dijo Demetriou, girando ligeramente a Mercutio hacia la izquierda. Los carroñeros sobrevivirán hasta que los parásitos dentro de la ballena los despojen de todo alimento. Después morirán, se desprenderán y serán reemplazados por los demás atraídos por el cuerpo. Un lugar bastante ingenioso para esconderse, si lo piensas. Hay mucho alimento vivo por ahí. Demetriou hablaba con una confianza descarada en la que no podía creer del todo. Podía ver la rigidez de su cuerpo fibroso y la forma en que su párpado izquierdo había empezado a moverse a intervalos aleatorios. Ella estaba tan perdida como cualquiera de nosotros en todo esto, pero la consolaba fingir que sabía más, que todos éramos tontos por no entenderlo como ella. Todos nos quedamos en silencio mientras nos apiñábamos alrededor de los monitores. La lenta aproximación de Mercutio ampliaba la imagen de la caída de la ballena. Tito yacía como un gigante borracho en esa orgía de banquete, con el único ojo intacto mirando hacia la cámara como invitándonos a unirnos a ese jolgorio. Algunos de los animales más pequeños habían comenzado a verse notablemente frágiles, y me llamó la atención que durante el tiempo que nos había tomado prepararnos para nuestra aventura, lo que había dentro de la ballena había comenzado a alimentarse con más rapidez que antes. Reynolds estaba murmurando algo que no pude entender por encima de la charla de los demás en la habitación. Voy a intentar acercarme lo suficiente para tomar las muestras ahora, dijo Demetriou. Quizás de dos lugares diferentes. Lo que queda de carne en la caja torácica y las zonas donde ahora pululan los carroñeros. Podrían darnos resultados diferentes. Reynolds se estremeció ante esto, pero no dijo nada, y me pregunté qué estaría pensando. ¿De verdad imaginaba que la ballena se había materializado así en el fondo del océano, que era otra entidad que simplemente se parecía a una ballena por casualidad o por una astuta evolución? Reynolds siempre había tenido una fascinación por los rincones inexplorados del mar, lo que se escondía en las fosas demasiado profundas para explorar sin que el buzo o el barco fueran aplastados por las increíbles presiones de las profundidades. Cuando estudiábamos juntos como novicios, ella había soñado con toparse con uno de los antiguos acechantes representados en la mitología de los marineros, el primero del mundo moderno en vislumbrarlos y así probar su existencia. Probablemente fue esta antigua fantasía la que la llevó a ver a Titus como tal criatura, si es que esa era su creencia. La observé con una fascinación renovada, intentando interpretar el más mínimo movimiento o expresión, sin llegar a comprender del todo lo que veía. En los monitores, Mercutio había extendido sus brazos mecánicos para recoger el primer corte transversal de carne de la caída. Demetriou entrecerró los ojos, concentrado, y metió el manipulador de nuevo en el vehículo para almacenar la muestra. A su alrededor se agitaban los carroñeros, aparentemente conscientes del intruso. Son curiosos, dijo Barden. Menudo detalle. Todos sabíamos a qué se refería, pues todos compartíamos la misma preocupación tácita de que los animales no reaccionarían a los estímulos, solo serían crecimientos en la carne. Sin embargo, no se separaron de la ballena para seguir al robot, solo lo observaron mientras se dirigía hacia su lado del cuerpo. De acuerdo, dijo Demetriou. Volvamos. Después de eso, mira a ver si puedes coger uno de los cangrejos, sugerí. Son lo suficientemente pequeños como para transportarlos. Fue cuando dije esto que un par de tiburones tigre que estaban dando vueltas alrededor de la ballena giraron bruscamente hacia Mercutio y la atacaron, desgarrando la espuma de su marco. Deja de moverlo, dije. Probablemente perderán el interés. Demetriou obedeció, pero los tiburones persistieron. Sus ataques no eran el interés ocioso de animales que se topan con un objeto extraño, sino aquellos con la intención de matar. Están defendiendo a la ballena, dijo Reynolds de repente. Saben de nosotros. Titus lo sabe. No digas eso, dijo Barden. Es ridículo.
Pero por la forma en que subía y bajaba el cierre de su chaqueta, me di cuenta de que estaba nervioso. Sus ojos seguían a los otros animales que rodeaban la cascada como si comenzara a interpretar su actividad como lo hacía Reynolds. Mierda, dijo Demetriou. Será mejor que saque a Mercutio de ahí. Tendremos que volver otra vez o perderemos lo que ya tenemos. Observé con tensión cómo el Rof se retiraba del cuerpo de la ballena, con solo una de las 3 muestras recogidas, sus costados zarandeados por los tiburones que intentaban despedazarlo. Mi mirada se posó en el ojo del caído Titus, el globo negro y alienígena que parecía rebosar de una vitalidad paradójica, y me estremecí, apartando la mirada. ¿Oyes eso?, dijo Reynolds en el silencio. ¿Qué es eso?, espetó Demetriou. Ya no necesito distraerme. Sin embargo, vi que su cabeza se movía ligeramente, como si estuviera prestando atención a algún ruido sutil en el aire. Barden y Reynolds intercambiaron miradas, y de repente los vi unidos, ambos en sintonía con el mismo sonido. ¿Qué se supone que debo estar escuchando?, pregunté, pero entonces también lo oí. Un canto de ballena débil pero definido. Cada rostro en esa habitación registró un reconocimiento similar, y de repente me di cuenta del peligro que esto suponía, preguntándome cómo habíamos sido llevados todos tan rápidamente a alinearnos con el frenesí de Reynolds. No le demos demasiadas vueltas, dije. Es el mismo banco de ballenas que hemos visto en la zona desde hace siglos. Demetriou, ¿cómo vamos? Ya casi salimos, dijo. Que alguien le diga a la tripulación que queremos volver a tierra. Barden se puso de pie, casi tropezando con su asiento. Lo haré. Parecía no soportar mirar los monitores, protegiéndose los ojos con una mano alzada mientras salía corriendo de la habitación. Todos nos alegramos cuando las pantallas se apagaron, excepto Reynolds, que se acercó al cristal y lo tocó como si pudiera sentir a la ballena a través de la superficie. Demetriou se volvió hacia mí con expresión atronadora. No, dije sin decir nada. Ahora no. Una vez que regresamos sanos y salvos a las instalaciones, llevé a Reynolds rápidamente y la senté en una de las oficinas. Deanna, dije. ¿Qué pasa? Estás asustando a todo el mundo con todo esto de Titus. Les estás metiendo ideas que no deberían estar ahí. Ella se encogió de hombros, hosca e impasible. Creo que Demetriou tiene razón, continué. Necesitamos contactar con el control de enfermedades. Hay algo infeccioso que emana de esa ballena. Todos hemos estado en contacto con muestras, el agua y el aire cercanos. No sabemos cómo se transmite, pero algo anda muy mal, aunque no de la forma que crees. Lo que dices de que la ballena esté viva y haga todo esto, es imposible. Yo no diría eso, dijo Reynolds. No sabemos lo suficiente sobre el mar como para saber que no es un organismo nuevo. ¿Quién puede asegurar que esta ballena, o esta especie que se le parece, no esté imitando una fuente importante de alimento para atraer animales y abastecerse de nutrientes? Todavía no hay muchas pruebas de eso, dije. Aunque supongo que es una posibilidad. Pero por cómo lo cuentas, parece que hay algo más que crees que está pasando. Algo, bueno, no sé, irracional, en cualquier caso. Reynolds se movió inquieto. No necesariamente, dijo. He tenido esta corazonada desde que empezó todo esto. Todos la tienen, solo que no quieren admitirlo. Creo que la ballena quiere que las cosas formen parte de ella por otras razones además de comer. Como los rapes que se fusionan durante el apareamiento para asegurarse de poder reproducirse cuando escasean las parejas, pero en lugar de reproducirse, la ballena quiere expandirse. Un solo organismo hecho de muchos, expandiendo y expandiendo su territorio. ¿Y esto es intencional, piensas? Instintivo, sin duda. Intencional, quizá. Las ballenas son inteligentes. ¿Por qué no podría serlo también Titus, sea lo que sea? Cerré los ojos y sentí que todo el sueño que había perdido durante el proyecto me alcanzaba. No sé qué es peor. Pensar que la caída sabe lo que hace o que solo lo hace como mecanismo de supervivencia. Obviamente, ni siquiera estoy de acuerdo con esa teoría, añadí rápidamente. Me inclino más a pensar que Demetriou tiene razón. Solo intenta no obsesionarte demasiado con esto o te juro que acabarán matándose. Pasé los siguientes 4 días escribiendo informes y redactando posibles mensajes para enviar si efectivamente se encontraban los resultados de alguna infección en los restos de la ballena.
Fueron los demás miembros del equipo los que estudiaron la muestra que habíamos sacado del océano, examinándola bajo microscopios y realizando tantas pruebas y exámenes como el diminuto trozo de carne podía soportar. Mientras tanto, Demetriou y Reynolds discutían sobre sus hallazgos con la misma acritud que si hubieran sido amantes, mientras Barden intentaba tímidamente mediar. Debería haber intervenido. No sé por qué no lo hice. Después de aquella última visita a Titus, me había sumido en una extraña melancolía letárgica, propensa a pasar cualquier descanso del trabajo en incesantes caminatas por la destrozada orilla de la costa, más allá de las instalaciones. Allí escuchaba el canto de las ballenas que ahora parecían rodearnos constantemente, o bien el llamado de aquel al que llamábamos Titus, si le hacíamos caso a Reynolds. Sentía un anhelo indescriptible, una soledad que mi equipo ya no satisfacía, sobre todo ahora que se habían acercado de una forma que yo mismo no podía superar. Solo cuando, una mañana temprano, Demetriou me despertó zarandeándome en la cama, me di cuenta de que echaba de menos el roce de otra carne contra la mía, aunque no de esta forma, presentía, sino de una más cercana, más íntima. Reynolds y Barden se han ido, dijo Demetriou. Se llevaron un bote y parte del equipo de buceo. También se llevaron la muestra. Me di unas fuertes palmadas en ambas mejillas en un intento de despertarme. ¿Qué? Dije. ¿Por qué demonios harían eso? Los ojos de Demetriou se desviaron con sentimiento de culpa. Anoche hubo una pelea. Lo mismo que llevamos días discutiendo. El tejido que extrajimos de la ballena, es imposible, pero las pruebas demostraron que era de un animal aún vivo. Dije que debía haber un error, y Reynolds me gritó que me mentía y que sabía lo mismo que ella. No recuerdo mucho de lo que dijimos después. Habíamos estado bebiendo. Nos empujamos un poco, Barden se interpuso como siempre. Pero entonces él se puso de su lado, diciendo que tenía que verlo todo ya y que dejara de forcejear. Lo dijo con mucha calma, como si intentara hacerme entender, pero me molestó tanto que le dije que se callara y me fui a la cama. Y esta mañana los dos se habían ido. Está claro que van a caerse a la cascada. El horror me cerró la garganta y por un segundo solo miré a mi alrededor, preguntándome cómo había dejado que mi equipo cayera en el caos en tan solo un puñado de días. Mercutio sigue en reparación, dije. Tendremos que llevarnos el ROV de repuesto. Ni siquiera en un submarino podemos bajar allí. Creo que así fue. Siempre nos hemos acercado demasiado. Después de informar a las autoridades pertinentes sobre lo que sospechábamos que había sucedido, Demetriou, yo y una tripulación de marineros con los ojos somnolientos y desconcertados abordamos el RV Silvia en una expedición de emergencia. Sospeché que era peligroso para nosotros haber tomado incluso esta medida, pero tenía que ver con mis propios ojos lo que le había sucedido a mi equipo. Para confirmar la teoría que nos había carcomido a todos como la podredumbre. Encontramos el barco que Reynolds y Barden habían robado flotando a la derecha de la zona donde se encontraba Titus, sin tripulación y obviamente abandonado. La cubierta estaba seca, lo que implicaba que ningún miembro del equipo había regresado a ella ni una sola vez después de su inmersión. Idiotas, murmuró Demetriou, aunque estaba pálida y temblando. No había necesidad de sacrificarse por esto. Solo para demostrar algo. Puse una mano sobre su hombro húmedo. Su sudor olía a sal, igual que el mar. No creo que esa sea la única razón por la que lo hicieron, dije. Y creo que tú tampoco. Lo has sentido, ¿verdad? Algo que no puedes explicar que te llama aquí, allá abajo. Demetriou no respondió, solo se quedó mirando el bote vacío que flotaba junto a nosotros. Sí, lo has hecho, dije. Igual que yo. Igual que ellos. Simplemente has intentado ignorarlo. No pudieron. Alejé a Demetriou del agua, temiendo que uno de nosotros sucumbiera al mismo impulso de caer por el costado del barco que había llevado a nuestros compañeros. Vamos a control, dije. Veamos qué ha pasado. Yo y algunos miembros curiosos de la tripulación observábamos con tensión cómo Demetriou hundía el ROV de repuesto en las profundidades con una reticencia inusual. La silueta negra de la ballena caída llenó los monitores, y luego, gradualmente, los detalles de su carne mutilada y de quienes se alimentaban de ella. Reynolds y Barden se encontraban entre esos animales, con sus reguladores arrancados y arrojados a un lado para hundir los dientes en la piel de la ballena lo mejor que pudieron.
Sus extremidades pateaban ligeramente el agua, señalando la vida imposible que aún les quedaba a pesar de la falta de aire en sus pulmones. Madre de Jesús, dijo uno de los marineros que estaba detrás de mí. ¿Qué demonios está pasando? Acércate, le dije a Demetriou. Necesito verles la cara. En silencio, ella obedeció, maniobrando el ROV hasta que los ojos de Reynolds y Barden se movieron hacia la cámara al unísono, cada uno apagado, carente de su carácter natural y sin embargo obligados por algún reflejo de vitalidad duradera que tal vez no era el suyo. Al girar el ROV hacia aquí, vi que las bocas de nuestra tripulación perdida, al igual que las de los carroñeros que los rodeaban, se habían fusionado con la carne de la que se alimentaban, fusionándose con la gran ballena. Todos eran uno. El ojo del caído Tito nos observó mientras nos retirábamos, y antes de que los monitores se apagaran juro que lo vi moverse. Lo que pasó después lo puedo describir solo vagamente, ya que yo, Demetriou y la tripulación del RV Silvia fuimos puestos en cuarentena urgente por las fuerzas gubernamentales en el momento en que pisamos tierra. Sabíamos que la zona estaba cerrada al público y que una infinidad de embarcaciones aéreas y marítimas pululaban en las aguas a una distancia segura de la cascada. Se supone que la ballena fue contenida y probablemente será destruida cuando los expertos pertinentes hayan determinado los medios para hacerlo sin propagar ninguna infección hipotética. Se considera que Reynolds y Barden están legalmente muertos, un hecho que uno de los médicos de esta solitaria sala me confió por lástima, sospecho. No creo que ningún científico del gobierno comprenda lo que descubrimos en el océano, y quizás solo quienes estuvieron involucrados en la caída de la ballena podrían comprenderlo con verdadera claridad. Los expertos solo conocen lo suficiente de sus efectos y su contagio como para habernos separado a mis colegas y a mí en un hospital vigilado en algún lugar muy remoto tierra adentro. Esto se hizo para protegernos, aislarnos y, sobre todo, para estudiarnos, a los pocos afectados por la influencia de la ballena que sobrevivimos. No sé cuánto tiempo pretenden retenernos aquí, ni mis cuidadores me lo dirán. Quizás cuando la ballena no sea más que un relato guardado y oculto del público, tras haber sido destrozada por explosivos militares o sacada a la superficie para incinerarla. Cuando esto ocurre, me pregunto si lo sabré, si lo sentiré al final de mi conexión con la ballena, o si, como las secuelas de una enfermedad, mi experiencia continuará, y mi mente y mi sentido del yo siempre se verán alterados por ella. Todavía oigo el canto de las ballenas con frecuencia, probablemente solo una alucinación, y aún así es lo suficientemente real para mí. Me pregunto si los demás supervivientes en sus habitaciones lo oyen como yo, la llamada a bajar a ella, convocando el agua en mi cuerpo y la sal en mi sangre. No sé cuánto tiempo más podría haber resistido desde afuera, incluso si, como Demetriou, lo hubiera intentado. Días, creo, no más. Aunque ahora sé que habría sido de mí una vez que me hubiera unido a ese culto de carne, todavía no puedo evitar, en parte, querer fusionarme con los muchos que son la ballena Titus y sus esclavos, porque en mi muerte, o media muerte, la vida en toda su belleza y horrible misterio habría persistido a través de mí.